Hola, soy Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a trabajar los estilos de cota en AutoCAD. Los objetivos es que seáis capaces de crear estilos de cota personalizados en AutoCAD. Este objetivo general se concreta en varios objetivos más particulares, como serían que seáis capaces de modificar el aspecto de líneas y extremos de cota, que seáis capaces de modificar propiedades del texto de la cota, que seáis capaces de modificar la escala de la medida que estáis utilizando y también, por último, que seáis capaces de modificar la escala con la que se representan las funciones de cota en un dibujo, lo que sería la escala general. Para ver todo esto nos vamos a ir a AutoCAD. Vamos a dibujar en primer lugar un elemento, por ejemplo, simplemente un rectángulo, por ejemplo, que mida @40,30. ¿Vale? Dejamos el rectángulo dibujado y sabemos que por defecto, si yo empiezo a acotar, ¿vale? Cuando yo hago una acotación, por ejemplo, lineal, entre aquí y aquí, pues AutoCAD sigue unas opciones por defecto, como son pues dejar una pequeña separación ahí, marcar los extremos de cota con unas flechas, poner el texto en un tamaño y una serie de opciones que, si no nos gustan, nosotros podemos personalizar, ¿vale? Para ello, bueno, por ahora voy a borrar esta cota que acabo de dibujar y vamos a ver cómo personalizarnos el estilo de cota. Estas opciones están en el menú acotar, estilo de cota, ¿vale? En principio aquí nos indica los estilos de cota disponibles en AutoCAD y nosotros podemos, pinchando aquí, crear uno nuevo. Le damos nuevo, le podemos poner el nombre que queramos, por ejemplo, estilo personal, y siempre nos dirá que comienza a partir de uno ya existente y nosotros haremos las modificaciones que queramos. Cogemos, por ejemplo, el ISO 25, continuar, y entonces, bueno, estamos en todas las opciones de creación de estilos de cota. ¿De acuerdo? Entonces, veis que hay varias pestañas y nosotros vamos a ver las opciones principales que nos permiten personalizar el aspecto de las cotas. Primera pestaña que vemos, las líneas. Nos permite cambiar opciones de color, tipo de línea y grosor de línea de las líneas de cota, ¿vale? Que serían las líneas horizontales, las líneas paralelas a la magnitud medida que tenemos aquí. Por tanto, podemos cambiar aquí esas opciones de color, tipo de línea y grosor de línea, y podemos también cambiar el intervalo de línea base. ¿Esto para qué serviría? Pues cuando hacemos varias cotas de línea base, es decir, con un origen común, y hacemos las cotas, es decir, la separación que hay en varios puntos respecto a ese origen común, varios puntos consecutivos, con lo cual se van apilando varias cotas una encima de otra. El intervalo de línea base es la separación que deja AutoCAD entre cotas de líneas sucesivas. Si vemos que es muy justo, que suele suceder en AutoCAD, lo que podemos hacer es simplemente aumentarlo y ponerle, por ejemplo, 6. Análogamente tenemos en la parte de abajo las opciones para las líneas de referencia, que son las líneas perpendiculares a la medida que tenemos dibujadas ahí. Podemos cambiar, igual que antes, color, tipo de línea y grosor, y luego tenemos opciones para ampliar las líneas de cota que sean más grandes, ¿vale? O para aumentar el desfase del origen. El desfase del origen sería la separación que se queda aquí en los inicios, ¿vale? La separación entre la magnitud medida y la línea de referencia. Entonces, pues por ejemplo, si aquí ponemos, por exagerar, un 2, ¿vale? Vemos que estas líneas se reducen. De acuerdo. Pues esas serían las opciones básicas en cuanto a líneas. Pasamos a la segunda pestaña, símbolos y flechas. Aquí podemos controlar el aspecto de los extremos de cota. Si son flechas o si son otra opción, como por ejemplo trazo oblicuo, que se utiliza en algunos ámbitos de la ingeniería. ¿De acuerdo? Podéis controlar esto, el tamaño de la flecha y luego otra serie de opciones que ya serían para casos más particulares y que no voy a entrar ahora a comentar. Siguiendo con opciones de las distintas pestañas, pasamos a texto. El texto sería el texto de cota que aparece en cualquier magnitud medida. Entonces aquí podemos personalizar el estilo de texto, si es el estándar o cualquier otro estilo que nosotros hayamos creado, el color, la altura y también la ubicación y alineación del texto. Es decir, si queremos que esté arriba de la línea de cota, que es como está ahora, por ejemplo, centrado, ¿vale? Que quedaría así al medio. Lo mismo en horizontal podemos hacer que esté centrado o situado a un lado o a otro. Y tenemos otra serie de opciones que podéis ir leyendo aquí y comprobar cómo funcionan, porque se previsualizan aquí normalmente y si alguna cosa no se previsualiza en esta pequeña pantalla, lo veríamos luego en AutoCAD y podríamos comprobar si funciona como nosotros hemos pedido o no. El texto, como veis aquí, también se puede alinear en horizontal siempre o alineado con la línea de cota. Por ejemplo, ahí está alineado con la línea de cota,
o podríamos forzar a que siempre salga en horizontal. En la siguiente pestaña tenemos opciones de ajuste, que es sobre todo para casos en los que queremos acotar una magnitud muy pequeña y a lo mejor no nos cabe toda la geometría de cota. Entonces podemos decirle a AutoCAD algunas opciones de aquí para indicarle dónde queremos que aparezca realmente el texto, las flechas, etc. Y aquí lo que es realmente importante es esta escala, la escala general, que es la que controla el tamaño de las cotas. De las cotas y de toda la geometría asociada. Lo veremos luego con un ejemplo. Por ahora la voy a dejar a 1. Y ya para terminar la revisión de los estilos de cota me voy a parar en esta pestaña. Aquí tenéis las opciones de unidades. Podéis decidir pues, si están utilizándose unidades decimales, con qué precisión. Y tenéis otra escala, que en este caso esta escala afecta al número que vemos aquí. Normalmente AutoCAD nos da la medida tal cual. Si esto mide 14,11 en AutoCAD, AutoCAD nos pondrá 14,11. Sin embargo, si yo aquí le pusiera un 2, AutoCAD nos pondría el doble de lo que mide esa longitud en AutoCAD. Es decir, esta escala solo afecta al número, al valor numérico que ponemos en AutoCAD, no a su tamaño, ¿vale? Bueno, para ver todo esto simplemente aceptamos, con esto dejamos creado nuestro estilo personal, le doy a cerrar, ¿vale? Fijaos que el estilo personal es el estilo de cota actual, con lo cual, si yo ahora hago una acotación lineal, como he hecho antes, veréis que la cota pues utiliza un extremo de cota distinto, el texto de cota está a mitad de la línea de cota y veis que hay una separación aquí mayor en las líneas de referencia. Eso lo hemos conseguido gracias al estilo. Vamos a ver ahora para qué nos serviría la escala general, ¿de acuerdo? Porque eso sí que quiero comentároslo y que lo veáis con un ejemplo. Por ejemplo, si tuviera, en lugar de este rectángulo que mide 40, yo tuviera un rectángulo que midiera arroba 2,1, por ejemplo, es un rectángulo mucho más pequeño. Si yo me acerco y lo acoto, acotar lineal, acoto entre aquí y aquí, fijaos lo que sucede. La cota es el tamaño de la cota es muy grande en proporción a lo que es el tamaño del dibujo que tengo en este caso. Y sí que hay casos donde voy a tener dibujos de tamaño o muy pequeño en unidades de AutoCAD o muy grande. ¿Qué hago en estos casos para ajustarlo? Pues vuelvo a irme al estilo de cota, acotar estilo de cota, lo modifico, cojo el personal, le doy modificar, me voy a la pestaña ajustar y lo que tengo que tocar es esta escala general, que es una escala que hará que multiplicará por ese factor el tamaño de todos los elementos que componen la cota. Por tanto, si le pongo un valor más pequeño, por ejemplo 0,1, todos los elementos de la cota serán 10 veces más pequeños que ahora. Le doy a aceptar, cerrar y aquí veis cómo quedaría. Veis que el tamaño es más adecuado para las dimensiones de lo que estoy dibujando. Bien, con esto habríamos terminado lo que sería la sesión de hoy y vamos a acabar con un ejercicio, que sería el siguiente. Es realizar el siguiente dibujo con la acotación indicada. Tenéis que crearos un estilo de cota personalizado para poder hacer esta acotación. Y también pues, tendréis que ajustar el tamaño de la escala, ajustar la escala general para que puedan verse las dimensiones de estas cotas en un tamaño parecido al que veis ahí. Con esta práctica habríais adquirido ya los objetivos que nos habíamos planteado y terminaríamos ya la sesión.